Hola Pedro, ¿cómo estás? Me place mucho tenerte en este espacio para que podamos hablar de algunos temas. Hoy traemos pues cuatro preguntas que me gustaría conversar contigo, que las respondamos. Así que bueno, empecemos. Eh, la primera pregunta de la que quiero que conversemos es ¿qué relación existe entre las zonas de sacrificio y la justicia ambiental? Digamos, para encontrar esta relación me parece oportuno que primero diferenciemos un poco los conceptos para estar bien claros dónde estamos parados. Eh, y pues primero empezamos por la justicia ambiental. Digamos, eso se puede referir a la idea de que todas las personas eh, tienen un derecho a un ambiente sano, seguro, digamos, que sin importar su raza, su origen étnico, género o nivel socioeconómico. Eh, las zonas de, y las zonas de sacrificio, por otro lado, son áreas que pues llegan a sufrir grandes impactos ambientales y de salud pública debido a la presencia de industrias que son altamente contaminantes. eh, y como ejemplo de estas industrias podemos coger las refinerías, la industria petrolera, las plantas químicas o las mismas minas, entre muchas otras. Bueno, Gabriel, y es que teniendo en cuenta un poco estas definiciones, pienso que tal vez la relación más estrecha que hay entre justicia ambiental y zonas de sacrificio es que estas últimas son consideradas a menudo injustas desde un punto de vista ambiental, social y hasta incluso moral. Las comunidades que habitan en esta zona a menudo son comunidades marginales, de bajos recursos y altamente vulnerables que no tienen ni los recursos, ni el poder, ni una voz para poder protegerse de los impactos negativos que tienen las grandes industrias o los grandes comercios en las zonas donde éstas habitan y en las zonas donde ellos viven y desarrollan su vida social. Como resultado, es común que estas comunidades sufran de enfermedades, pero también de muchos problemas de salud, como el cáncer, como problemas respiratorios o como trastornos neurológicos, entre otros. Ya por último, para mencionar, es el hecho de que justamente la justicia ambiental busca la promoción y la lucha para poder defender este tipo de zonas como las zonas de sacrificio, pero también zonas de protección ambientales, parques nacionales y demás, porque de esta manera se puede defender a las personas que viven ahí, se puede defender al medio ambiente, buscando prácticas de producción y consumo más sostenibles y saludables, que es importante para un desarrollo a futuro mejor y sostenible. Bueno, después de responder esa primera pregunta, pienso que podemos seguir a la siguiente, y es establece que relaciones las siguientes categorías de análisis van a ser seguridad alimentaria y el acuerdo de Escazú. Entonces encontramos la relación, Pedro. Me parece que como hicimos en la pregunta anterior, para darle respuesta es importante diferenciar en un inicio los conceptos. Entonces te invito a que pues lo hagas, que te lances. Claro, y es bastante importante el tema de definir los términos en este tipo de casos. Y primero entremos en el tema de la seguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en una cumbre que realizaron en Roma en el año de 1996, definían que la seguridad alimentaria se da cuando las personas, o digamos, se refiere a el acceso físico, social y económico que pueden tener las personas a la alimentación. Y a la alimentación referente a alimentos seguros, nutritivos y en una cantidad suficiente para cada persona o para cada familia. Y esto lo hacen en el sentido de poder nutrirse, de poder satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, así de poder llevar una vida activa y saludable que de acuerdo con muchos estudios e investigaciones en la parte médica es algo bastante importante. Esto último lo podemos encontrar en la página de Iberdrola, una empresa española referente a temas de energía y demás, a un estudio que hicieron en el año 2020 sobre seguridad alimentaria. Ahora bien, el segundo tema es el acuerdo de Escazú. De acuerdo con Carlos Collado en el año 2022, el acuerdo de Escazú fue un acuerdo que se acordó en el año 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, entre diversos países para con el propósito de tres pilares fundamentales. Número uno, el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia, denominados derechos de acceso, en relación a la justicia ambiental y en relación a temas ambientales.
Y su principal enfoque era en la gestión de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Claro, Pedro, me parece que están bien definidos esos conceptos y sabes que después de oírlos pienso que ambas categorías de análisis están relacionadas, se puede decir que en el sentido de que la seguridad alimentaria depende en gran medida de la calidad del medio ambiente, eso es muy importante, la disponibilidad de recursos naturales y se puede decir que la sostenibilidad en la producción o en los sistemas de producción de alimentos. Podemos poner un ejemplo de esto para hacerlo más claro y es que los problemas ambientales como la contaminación del agua y del suelo, deforestación y hasta el cambio climático pueden afectar negativamente la producción de alimentos. Podemos decir que también disminuir la calidad nutricional de esos alimentos para las. Claro, y es importante que se siga promoviendo este acuerdo debido a que puede garantizar una gestión más sostenible y equitativa de los recursos naturales y por lo tanto una mayor seguridad alimentaria. Con esto, cerramos la segunda pregunta, pasemos a la tercera pregunta. Ok, la tercera pregunta habla de la relación entre pérdida de biodiversidad y la paz territorial y los desafíos que esto conlleva para el siglo XXI. Estos dos temas, la pérdida de biodiversidad y la paz territorial, están estrechamente relacionadas, ya que la degradación del medio ambiente y la pérdida de especies puede aumentar la inseguridad alimentaria, la pobreza y la desigualdad, lo que puede generar un conflicto. Aquí consideremos un tema muy importante y es que recordemos que muchos o la gran mayoría de los conflictos en el mundo se dan a raíz de una pérdida en los productos o una pérdida en la capacidad de producir alimentos en las personas. Todos los países del mundo quieren recursos, todas las personas queremos recursos para podernos alimentar y es importante entonces la conservación de estos recursos naturales. También hay que incluir que, de acuerdo con la bióloga Lara Moriana en el año 2019, existen varios factores para la aceleración inclusive de la pérdida de la biodiversidad, que son la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies exóticas invasoras y los efectos del cambio climático. Y ella también menciona que la biodiversidad es de suma importancia, no solamente como para los animales y demás, sino que también tiene un valor intrínseco en todos nosotros, ya que nos proporciona una gran cantidad de servicios y bienes al ser humano que son vitales para nuestra supervivencia y para nuestra calidad y estilo de vida, como lo son el agua, las materias primas, los recursos naturales, los alimentos, la agricultura, el aire que respiramos. Entonces no es simplemente que quitemos la biodiversidad o el medio ambiente y la vida no cambie mucho. O sea, estamos hablando de algo que podría ser catastrófico para el ser humano y sobre todo catastrófico a la búsqueda de recursos que en el fondo puede generar conflictos y guerras. Claro, y la verdad es que me parece muy acertado eso que estás diciendo y algo que hay que recalcar y me parece muy importante es que es determinante que para abordar estos desafíos los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para promover, digamos que la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y para abordar claramente las causas fundamentales de la pérdida de la biodiversidad. Para esto me parece que se puede incluir cosas como la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la protección de los hábitats naturales y claramente la reducción de la contaminación y la introducción de especies invasoras. Me parece que también es muy importante que se aborden las desigualdades sociales y económicas que pueden llegar claramente a contribuir a la pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, promoviendo la inclusión y la equidad en la toma de las decisiones relacionadas con la biodiversidad y el medio ambiente. Y claro, ya para terminar esto, el principal desafío que digamos que se tiene para el siglo XXI es de acuerdo con la ONU en el año 2021 y la CEPAL en el año 2015, es que hay tres cosas. Número uno, la cuestión demográfica, y es el hecho de que la población sigue en aumento y se están gastando más rápido o mucho más, una manera mucho más acelerada los recursos, lo cual significará
mayor población no podrá tener seguridad alimentaria, lo cual se refiere a que no va a haber acceso a la comida o a diferentes servicios como el agua o el gas. Pero esto puede llevar al segundo problema, y es que justamente esto puede generar conflictos o guerras a futuro para la consecución de los recursos necesarios para vivir. Y esto se alinea con lo tercero, que es la poca colaboración que hay por parte de la comunidad internacional. Sí es cierto que se han venido firmando y haciendo alianzas, acuerdos o agendas a futuro para un mayor desarrollo sostenible. Pero mientras que sigan existiendo países, naciones, gobernantes que no estén de acuerdo con esto o que no estén dispuestos a entrar en este tipo de acuerdos, pues es bastante complicado que estos se den o que estos funcionen de algo si no hay una colaboración de todos. No es solamente una cosa que unas pocas personas se esfuercen, sino que es un tema de que todos tenemos que aportar. Y bueno, Pedro, pasando, digamos que ya la última pregunta, lamentablemente se nos va a acabar el tiempo para conversar, pero hemos hablado de temas muy interesantes. Esta última pregunta que trata sobre los conflictos hídricos y la paz ambiental en Colombia, podríamos empezar diciendo y analizando que en Colombia los conflictos ambientales y la violencia siempre han estado estrechamente relacionados. Eh, y esto obviamente también con la pérdida de biodiversidad y los conflictos hídricos, que son algunos de los principales problemas, se puede decir, ambientales que enfrenta el país. Hay un dato que me parece interesante traer, que es que según el Atlas de Justicia Ambiental Global, Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de conflictos ambientales, acá tengo el dato, 117 casos reportados. Entonces es claro que la falta de acceso al agua y la contaminación de los ríos son algunos de las principales causas de los conflictos hídricos en Colombia. Además, obviamente, y es muy importante hablar de esto, de la explotación de recursos naturales como la minería, la continua tala de bosques, que han generado tensiones entre las comunidades y las empresas que buscan pues aprovechar estos recursos. Claro, Gabriel, y es que para abordar estos problemas es necesario implementar políticas y estrategias que promuevan la conservación y la restauración de los ecosistemas, así como la promoción, cooperación y el diálogo con las comunidades y las empresas también que contaminan ampliamente el medio ambiente para abordar los conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales. También se vuelve importante fomentar la educación y la conciencia ambiental para que así la sociedad en su conjunto se involucre un poco más en la protección de la biodiversidad y en la construcción de una paz ambiental. Se convierte entonces en este sentido que la creación de centros de diálogos regionales ambientales en Colombia se vuelve una iniciativa que busque resolver los conflictos ambientales a través del diálogo y la cooperación entre las partes involucradas. Claro, y recordemos una cosa. Colombia es un país que ha estado constantemente en un conflicto armado. O sea, eso no es novedad para nadie. Colombia lleva varios años, se firmaron acuerdos, pero aún sin embargo los restos de ese conflicto armado se siguen viviendo hoy en día. Y digamos que los conflictos hídricos se dan en tres cosas. Número uno, por la escasez de agua, que es una preocupación que hay en muchas áreas de Colombia. Hay muchos, sobre todo zonas apartadas de los centros urbanos donde es casi imposible conseguir agua, pero incluso en los centros urbanos a veces el agua que llega es de muy mala calidad o no llega suficiente agua. Y esto se debe a que siempre van a existir, hay o no conflicto armado. O sea, incluso si quitamos el conflicto armado, siempre van a existir políticas económicas, opresiones económicas o políticas que dificulten o eviten que se pueda garantizar que todas las personas en este país tengan un acceso justo y equitativo al agua. Y esto puede generar tensiones y conflictos. ¿Cuál es el problema? Que buena parte de estas fuentes hídricas no están en los centros urbanos, están en las zonas más apartadas del país. Y esto entonces significa que los que van a vivir este conflicto armado van a seguir siendo las comunidades indígenas, las comunidades rurales o incluso las comunidades afro que viven en estas zonas. A eso súmele que no existe presencia estatal
por un lado, y que por el otro lado no existen regulaciones o entes que controlen el acceso al agua o el manejo del agua en este país, y eso también genera un problema porque eso significa que no va a haber Estado. Aunque se firmó una paz con las FARC, estamos hablando de que en Colombia no existen muchos, o digamos que sí existen ciertos acuerdos para el tema medioambientales, pero su implementación es muy pobre o es muy vaga, porque como digo, buena parte de estas fuentes hídricas se encuentran en zonas apartadas del país, zonas donde históricamente pues nunca ha habido una presencia estatal muy fuerte. Entonces, claramente, en conclusión, es importante entender que, como la mayoría de las fuentes hídricas se encuentran en zonas apartadas de los centros urbanos, en zonas rurales, es importante que sí existan acuerdos de paz. Sí existe una relación directa entre el acceso a las fuentes hídricas y la paz, en cuanto que si hablamos de que como las fuentes hídricas están lejos, están en zonas donde hubo presencia de guerrillas o de paramilitares y que por el acceso a estas fuentes entonces hubo siempre tensiones y conflictos entre ambas partes. Esto significa que siempre se tiene que buscar consolidar la paz para evitar que se sigan proliferando estos conflictos y sobre todo se necesitan más acuerdos para poder, digamos, regular el acceso a este tipo de fuentes y que a su vez se pueda beneficiar la población sin que haya un conflicto de por medio. Y bueno, Pedro, te agradezco este espacio, que hayamos hablado de estos temas tan interesantes. Espero que en alguna futura ocasión podamos conversar sobre más preguntas y más temas que toquen pues el medio ambiente, la seguridad alimentaria, el acuerdo de Escazú, que me parece muy interesante, y pues la paz ambiental en Colombia. Entonces, bueno, que estés muy bien.